Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Esto es Hablando de Fútbol, el especial. Hoy les traemos un especial, como ya venimos acostumbrando a nuestra audiencia, porque nos han solicitado que hagamos programas especiales con diferentes tipos de temas que sean relativos obviamente al fútbol, pero que sean llamativos y que sean diferentes. Estamos haciendo programas especiales junto con el profesor Víctor y junto con el profesor Carbo, de cosas que cotidianamente no se hablan en los programas de fútbol, donde solamente hay mucho chismorroteo con el tema de Barcelona o el Emelec o de otros equipos. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande por hacer este tipo de programas que, gracias a Dios, a ustedes les están gustando. Así que el día de hoy empezamos con un nuevo programa especial. Mi querido compañero Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Señor Calderón, muchas gracias. Muy bien, gracias a Dios. En un programa más junto a usted, siempre con verdadero menester, verdadero placer el hecho de estar compartiendo con usted y con nuestros amigos de diferentes países, como usted lo mencionó en su momento, y gracias a todos y cada uno de ustedes por estar junto a nosotros por la señal de MR Producciones La Imagen en su programa Hablando de Fútbol, esta vez con un especial, pero lo que no me gusta del especial es de quién vamos a hablar, pero ya no es novedad para Víctor Altamirano. Tuviera el profe Caro aquí, nadie, no pasara nada de esto, pero como estoy yo, bueno, llegó el licenciado Víctor y pongamos eso. Estamos aquí para conversar un tema específico, interesante, de responsabilidad, que no todos lo toman así, como es el hecho de ser presidente de una institución, en este caso de el Club de Sport Emelec. Correcto. Se habla mucho, se especula mucho, se analiza mucho, porque esto es algo que le ha pasado por la cabeza a todas las personas que nos gusta el fútbol. ¿Qué se necesita para ser presidente de un equipo de fútbol? O sea, tanto en Ecuador como en el extranjero, en cualquier parte, de cualquier latitud del planeta. ¿Qué se necesita? ¿Qué es lo que se requiere? Evidentemente, todos los equipos tienen diferentes tipos de requisitos, pero básicamente que son los mismos para todos los equipos que hay sobre la faz de la tierra, los equipos de fútbol, que piden básicamente los mismos requisitos, uno más, uno menos, pero básicamente todos tienen los mismos requisitos. Un amigo me decía, pues lo único que necesitas es tener dinero. Usted le pregunta a un hincha de ahí, de Emelec, del Guamo, de por allá, ¿qué se necesita para ser presidente en Emelec? Ser sinvergüenza. Ser sinvergüenza. Están acostumbrados a deber. Sí. Esos son los requisitos que van Caretuco para ver, caretuco para ver. Sí, no, tienes toda la razón, Víctor. No dejas de tener razón. Ser figurete. Ser figuretti, obviamente. Que te guste el faranduleo, porque obviamente. Y obviamente pues que tengas intereses políticos. Por supuesto. Porque todos estos tienen intereses políticos, por lo menos los de la costa. Curiosamente, Víctor, hablando de esto, de ser figuretti políticamente hablando, vieras que en el caso de la Sierra, en los equipos de fútbol de la Sierra no pasa eso. No. Curioso. Y no es porque una ley lo impida, porque no existe una ley sobre el tema. No hay politiquería ya. Es diferente, como que el político quiteño se dedica a la política. Claro. Y no necesita. Y estudian para eso. Ajá, y se preparan. Y no necesitan meterse a Liga de Quito, a manejar Liga de Quito para poder tener la aclamación de las masas o del Aucas, un ejemplo, ¿verdad? No. Verás que en la Sierra hay una serie de consideraciones bastante diferentes en ese sentido. Más en cambio en el caso de la costa, casos como el de Barcelona o el de Emelec, que lastimosamente terminan siendo mal utilizados como un trampolín político para los intereses de ciertas personas que quieren llegar, pues bueno, a ocupar la silla de la alcaldía, o la prefectura, o la gobernación, o la asamblea. Pero dejan destruyendo un equipo. Pues. Lastimosamente, Víctor, ¿por qué? Porque yo te voy a decir una cosa, sé de un empresario ganadero, que obviamente nació en una familia ganadera, con mucho dinero. Cuando le tocó tomar la posta de su familia, siguieron generando mucho dinero con el tema del ganado y él llegó a administrar, a ser presidente de un equipo de fútbol, y como presidente de equipo de fútbol no tenía ni la más remota idea. Pues nada, es que las vacas no juegan fútbol. Ajá, correcto, pero ¿qué era lo que él quería? Él quería ser una candidato presidencial, era lo que él realmente quería. Una catapulta. No, entonces no pudo ni como dirigente deportivo ni mucho menos como político. ¿A dónde va a llegar? ¿Y cuánta plata perdió del dinero de su familia en la inversión que tuvo que hacer para poder llegar a optar por esos puestos? Y ojo, que lo que dijimos antes no son los requisitos. No. Ser sinvergüenza, ser figurete. No. Nosotros estamos haciendo un comentario, nada más.
Que se dan estas cosas, sí, que se ven, claro, en diferentes dirigentes, como decía aquí mi gran amigo el señor Calderón, más en los directivos de la costa. Sí, así es. De bueno, los sabidos, como decimos acá. Es verdad, así es. Que se aprovechan de las oportunidades. Y yo te voy a decir una cosa, Víctor. El ser humano es oportunista, pero en el buen sentido de la palabra. Aprovechar las oportunidades. Me parece bien. A mí me parece fantástico aprovechar las oportunidades, pero también hay que ser consciente de una cosa, de algo que tú dijiste, que en el proceso tú no dejes despedazado a un equipo de fútbol como Emelec, por favor, o al Barcelona, por favor, no lo dejes hecho pedazos, que no lo dejes en la ruina, ese pobre equipo que nada te hizo, y Emelec está en la ruina, y Emelec está en la ruina, Emelec está en la ruina. Vamos a ir desglosando, señor Calderón, punto por punto. Se lo voy a plantear, usted me lo va a desglosar. ¿Por qué necesita eso? ¿Por qué tiene que ser eso? ¿Por qué el requisito se da? ¿Sí? Dice que el candidato a la presidencia debe tener varias cualidades. Sí. Cualidades. Quizás no es el término adecuado, ¿no? En este caso serían requisitos acá. El primero, debe tener todo el tiempo del mundo, señor Calderón. Definitivamente. Debe ser un vago. No. Bueno, un vago, no, habrá muchos presidentes entonces. No. Un presidente de un equipo como Emelec, a mi forma de entenderlo, Víctor, son 16, 18 horas diarias, de lunes a lunes, que requiere tener la atención dedicada a lo que pasa en el Emelec. Porque precisamente, Víctor, muchos presidentes que pasaron por Emelec, que seguían trabajando en su profesión, ¿verdad? En su profesión personal y en sus negocios personales, y iban al Emelec, a las oficinas del Emelec, media hora, una horita. De rato en rato. Sí, pero ¿por qué? Porque para esto tengo un administrador, tengo un gerente, una junta directiva, un gerente financiero, un gerente de esto, gerente de lo otro, gerente de aquí, gerente de allá. Y tenía 80 personas trabajando para él. Que no funcionaban ninguna. Que no funcionaron para él. ¿Por qué? Porque después nos venimos a dar cuenta que de esos 80, 20 eran ladrones. Y se fueron llevando, como en el Barcelona, hasta las propias vallas publicitarias. ¿Ya? Y en el Emelec desaparecieron 5 camiones. 5 camiones. No 5 computadoras, no 5 mesas, no 5 teléfonos. 5 camiones se desaparecieron, que hasta el día de hoy no aparecen los camiones de el Emelec. Entonces se llevaba, señor, hasta los sachets nutritivos de los jugadores. Hasta pues. el agua, Víctor, el Gatorade para la hidratación de los muchachos, pues. No puede ser. Entonces, hay un dicho que dice que el ojo del amo engorda al ganado. Ese es un viejo dicho de antiguas generaciones. Y yo creo que se explica muy bien, guardando obviamente los respetos. No me refiero ganado a las personas, me refiero a la institución, que debe tener una supervisión estricta. Una institución como Emelec o Barcelona deben de tener supervisiones estrictas, exactamente como lo hace el doctor Álvarez, Moliga Quito, exactamente como lo hace el señor Michel Deller con Independiente del Valle, como lo hacen los señores de apellido Palacios, que están en Orense, que son los dueños de Orense, están allí. No serán los primeros en llegar, no entrarán a las 8 de la mañana, entrarán a las 9 de la mañana, pero sí se van a las 10 de la noche, 11 de la noche todos los días. Y están trabajando sábados y domingos y no tienen vacaciones. ¿Cuántos años es la temporada de un presidente? 4 años, en el caso de Emelec son 4 años. Tienes que apartarte de tus actividades 4 años y dedicarte solo a eso. Y tienes que dedicarte única y exclusivamente a esto. Y tú tienes que dejar claro una cosa, que si tú eres, voy a decir un ejemplo, si tú eres abogado, y tienes un bufete de abogados, pues encarga tu bufete de abogados a un gerente específico que se encargue de tu negocio, del derecho y la abogacía, y atienda a todos tus clientes y todos tus casos, porque tú te vas a dedicar única y exclusivamente, tienes que dedicarte en exclusividad, en tiempo, al Emelec. 100% Emelec. Entonces tiene que tener todo el tiempo del mundo, que es el primer punto. El segundo punto, señor Calderón, tiene que saber de fútbol. Hay muchísimos dirigentes que ni siquiera saben cuánto pesa un balón. Sure. Mucho más de jugadores. No saben cuánto mide un arco. No saben cuánto mide una cancha. ¿Cuánto mide una cancha? Algunos dicen que hay una sola medida. ¡No! Por supuesto que no. Entonces, debe saber de fútbol. Definitivamente. Yo no te digo que sea un Johan Cruyff de eminencia del fútbol, porque eso sería otra cosa. Sería otro tema de otra conversación, pero sí tiene que ser un dirigente, un presidente que tenga muchos conocimientos sobre el fútbol, cómo se juega el fútbol, qué significa el fútbol, qué
qué significa el mundo del fútbol. Tiene que saber qué es eso. Aparte de los negocios del fútbol, porque una cosa es que tú seas muy bueno produciendo cacao y banano en el oro, ¿verdad? Y la cosa muy diferente es que sepas cómo funciona el negocio del fútbol. Es otra cosa, es muy diferente. Alguien dijo por ahí, no, lo que pasa es que el señor Aguad, famoso conocido porque sé que está en el negocio del comercio, sería un buen presidente. No, eso no lo faculta a él para que él sea un buen dirigente. No, señor. El hecho que él sea comerciante y tenga, no sé, containers de zapatos y containers de ollas para vender en el Ecuador, eso lo hace un buen comerciante, no empresario. Son dos cosas diferentes. Un comerciante y un empresario son dos cosas completamente diferentes. Y en el caso de los equipos de fútbol requiere de ¿qué? Empresarios. Y el empresario tiene que saber y tener pleno conocimiento total del negocio del fútbol. Saber que va a dirigir una empresa más que nada. Es correcto. Como tercero, tiene que ser solvente. Sí. Tiene que tener su firma registrada, porque de lo contrario en el banco le van a decir, hey, no lo conozco yo, no le puedo facilitar. ¿Cómo pretende una persona meterse en un negocio que vale cientos de millones de dólares como los equipos de fútbol? Que eso es muy curioso, Víctor. Nunca hemos hablado, o casi nunca se habla, cuál es el verdadero valor económico del Barcelona o cuál es el verdadero valor económico del Emelec. Ni se lo ha hecho por una temporada, por un año, por decir cuánto genera, cuánto... Ajá, o cuánto vale la marca. Cuánto vale la marca, por un ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es el acumulado total de la marca? Correcto. Entonces, y si el ejercicio económico obedece a lo que va, el valor que tiene esta marca. No, nadie ha hecho ese trabajo, pero sería un buen tema para un programa también especial sobre ello. Entonces, un empresario que se meta a manejar un negocio de cientos de millones, que para mí es el valor que tiene el Emelec o el Barcelona, tiene que tener una solvencia que te permita ir al banco y que el banco le diga, señor fulano tal, ¿qué desea? ¿En qué le podemos servir hoy? Pase adelante, siéntese. ¿Qué gusta? ¿Cafecito o un whisky o un brandy? ¿Qué desea el señor? ¿Cuánto necesita? No hay ningún problema. Lo que usted necesita, el banco está para ayudarle en sus negocios. Solvencia. Así de simple. La solvencia que requiere, la solvencia que tenía Nassim Nene, por citar un ejemplo. Sí, señor. La solvencia de Rodrigo Paz, la solvencia del doctor Álvarez, la solvencia de Michel Deller. Esas solvencias son las que tú necesitas tener para poder enfrentar, ser un candidato, un dirigente a un equipo de fútbol. Ok, solvente. Sobre todo eso. Sí. Solvente. Porque asesoría puedes tener en fútbol, puedes tener todo el tiempo del mundo, y si no tienes el recurso, si no tienes el recurso, pues para estás nada. mal. Si no existen estas tres cosas, es muy difícil que usted pueda... Yo, después del análisis que se hizo para este programa, Víctor, son las cosas como más básicas que se deben de tener. Las más básicas que se debería de tener un dirigente si piensa o pretende en algún momento pues convertirse en dirigente. Si fallan una de estas tres cosas, te puede llevar a la debacle a la institución. Cualquiera de estos son pilares. Estos son los pilares que pueden sostener a un dirigente en el negocio que vaya a manejar un equipo de fútbol. Si uno de estos falla, tienes un gran problema. Ok. Entonces vamos con lo que ya son requisitos directos. Ajá. Requisitos directos para poder ser candidato. ¿Qué exige la norma interna del Emelec? Ok. Debe ser socio activo, activo, sí, de un mínimo de 2 años en adelante. De un mínimo de 2 años en adelante. No solo eso, usted debe estar al día en sus alícuotas. Sí. Debe estar al día. No debe tener tachones en la trayectoria dentro de su equipo como socio. Bueno, sí, pero hay un problema ahí, Víctor, porque precisamente ahora que se acercan las elecciones de Emelec, yo creo que esto lo conversamos acá en el programa. Resulta que hay un ex socio de Emelec que dice que él tenía 1 año no pagar la cuota y ahora aparece en el padrón facultado para votar porque alguien pagó la cuota de él de 1 año. Estas cosas se dan en nuestro país, pero si es un requisito, un impedimento, no podría ser candidato. Es que en la ley interna, en el reglamento interno electoral del Emelec no se dice si tiene que estar al día o no. Se asume que debe estar al día.
¿verdad? Y si no está al día, pues inmediatamente que lo pague para que se convierta en un posible candidato. Así es. ¿Verdad? Y poderse presentar. Pero tiene que tener mínimo 2 años a 5 años. ¿Por qué? Porque esta norma fue cambiada recientemente en las últimas asambleas que hizo el Emelec. Esas asambleas de 20 personas que se hizo Jorge Guzmán. Sin quórum. Ahí se fue aprobado y pues bueno, resulta que la ley cambió porque esta ley era por 10 años. Dicho. El mínimo eran 10 años. Mínimo 10 años como socio para poder optar a ser presidente del Emelec. Aquí había intereses. Por supuesto. Había intereses. Por supuesto. Pero mira el señor Cristian Novoa no tiene 2 años de ser socio. Y ya está para... No, porque el socio de él es el que va como presidente. Ah, ok. Ajá. El directorio que lleva el presidente no dice nada del reglamento que tienen ni que ser socios, ni tener... No dice nada. No le especifica. No, a ellos no les pide nada, solamente al presidente, que me parece grave error. Pues eso dice que tiene que presentar una lista, dice. Tiene que presentar una lista, no puede ir solo. Lista, no puede decir yo quiero ser presidente y yo me presento como candidato. No se postula solo, dice. Debe inscribir un directorio que incluya vicepresidente, secretario, tesorero y 12 apóstoles. Sí, tal. 12 vocales. 12 vocales que tiene que presentar para su equipo de su lista. Para que, ahora, obviamente también, Víctor, esa lista es analizada, previamente investigada, porque tal vez de pronto haya alguna inhibición o alguna prohibición que no le permita que sea una persona idónea para estar en alguno proceso de calificación tiene. Sí, correcto. Proceso de calificación. Sí, proceso de calificación. Pero no solo, tiene que presentar a toda la lista de una vez. Claro. Por eso es que en este momento el señor Cristian Novoa y su socio andan en carreras, ultimando detalles para presentar y tener lista su lista. Si es que ahora, en finales de febrero, se hace la asamblea, quórum de la mitad más 1 y se declaran inmediatamente elecciones, entonces ahí es donde tiene que el señor Cristian Novoa y su socio dice, aquí está, la tengo lista. Y media hora después arrancan las elecciones. Y va para adentro. El que gane. Goce de derechos civiles, no tiene que tener inconveniente. Sí, no puedes tener problemas. O sea, recordemos que los derechos civiles incluyen la votación o ejercer algún cargo. Esto es algo que faculta la ley del Ecuador, ¿verdad? Y la misma ley del Ecuador pues te puede inhibir, como es el caso de los políticos, que se les inhibe para poder tener cargos públicos, ¿verdad? Ahora, en el caso de Emelec no es un cargo público, es un cargo privado, porque Emelec es una institución privada, regida por socios, por todos esos socios que tiene el Emelec, pero sí hay casos de inhibiciones, donde tal vez de pronto algún candidato no pueda ejercer un cargo. Dígase que a alguien le faltó el respeto a un representante de la Comebol. Ese es un impedimento, porque aquí habla de la ley del fútbol. Sí. No, el señor no insultó aquella vez al supervisor. Por lo tanto, este señor no puede... Sí, sí ha sido sancionado por la FIFA, dependiendo del caso también. Dependiendo de muchos factores. Te voy a poner un ejemplo, eso pasa mucho con los exdirigentes. Un exdirigente que hace 20 años estuvo en Emelec, que ahora quiera regresar, pues habrá que ver si tiene algún tipo de inhibición o tuvo algún impedimento en algún momento en su carrera, en su vida profesional o algo así, para saber si puede o no puede ser un nuevo candidato o otra vez candidato con una lista para la presidencia de Emelec. Ok. Capacidad de negociación, debe ser un empresario. Por eso te decía, es que esto la gente lo confunde con una facilidad. Una cosa es ser comerciante y está muy bien, y aquí en Ecuador hay comerciantes enormes. Cito un ejemplo, el Grupo El Juri son comerciantes, porque ellos importan productos del extranjero en barbaridades de cantidades y venden todo esto en el mercado ecuatoriano, fantástico. Ellos son comerciantes. Empresarios es otra cosa. Entonces, el que venga para el cargo de la presidencia tiene que tener la habilidad, la habilidad más básica empresarial, que es la capacidad de negociación. Saber negociar. Saber qué es lo que tú tienes y saber lo que yo tengo. Saber qué es lo que tú necesitas y qué es lo que yo necesito. Y qué vamos a hacer para intercambiar eso que tanto necesitamos las dos partes. Y en su momento renegociar también. Y en su momento renegociar lo que está pasando ahorita con el tema de las deudas. Y como yo bien te decía ayer, una cosa muy diferente es que te llame el interventor que viene a cargo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y del Estado, ¿verdad? Y una cosa muy diferente es que te llame un empresario.
Porque si te llamaron un empresario, pues las reglas son diferentes. De la conversación van a ser muy diferentes, obviamente. Entonces, el empresario tendrá que tener la capacidad de poder renegociar, porque hay una deuda, o tú me debes o yo te debo, y tenemos que negociar o renegociar, o llegar a algún tipo de acuerdo que nos beneficie a las dos partes, pero que también nos ayude a las dos partes. Correcto. ¿Verdad? Entonces tiene que tener esa habilidad y esa capacidad. Ahora, eso se aplica, Víctor, no solamente para para posibles negociaciones o renegociaciones a nivel institucional con empresas. Eso también incluye el hacerlo con jugadores, claro, y con representantes de jugadores. Por supuesto. ¿Verdad? Hay una gran diferencia, y te voy a explicar y te voy a dar el ejemplo. ¿Qué es Independiente del Valle? Independiente del Valle no trata con empresarios. Representantes de jugadores, prohibidos. Hay un rótulo en la entrada que dice prohibido entrar a representantes de jugadores. ¿Por qué? Porque Independiente del Valle sabe negociar y renegociar los contratos de sus jugadores. Independiente del Valle vende los jugadores que tiene que vender y compra los jugadores que tenga que comprar. En cambio, lastimosamente, Emelec y Barcelona estuvieron inundados durante años, inundados con representantes de jugadores. Sí, señor. Y son los que más ganan. Y son los que más ganan. Y esos no tienen forma de perder el dinero. ¿Por qué? Porque cobran por FIFA. Sí, señor. Entonces lo tienen asegurado. Es un negocio. Claro. ¿Cómo es posible, Víctor? Te pongo el ejemplo. ¿Cómo es posible que el último administrador, el último empresario que tuvo al Delfín, era un empresario de jugadores? Muy buen empresario de jugadores. Se habla muy bien de ese muchacho. Pero un pésimo presidente y pésimo dirigente. ¿Por qué? Porque tiene al Delfín descalabrado. Lo dejó descalabrado, pues. Pero representante de jugadores. Sí. Y lo que más me preocupa de todo eso es que ahí anda Cristian Novoa reuniéndose con los empresarios de jugadores otra vez. Es que seguimos en lo mismo. Esos son los que lo llevan a la quiebra. Esos son los que te terminan llevando a la quiebra. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está haciendo Novoa? Oye, Chamorro, necesito 10 jugadores para pegarla con el Emelec. Y Chamorro que te dice, oye, yo no te doy 10, yo te doy 15, y año lindo. Claro. Y a buen precio. Hazme oficina dentro del campo. ¿Por qué? Porque todos lo sabemos, que hay un montón de empresarios que han hecho oficina dentro del campo y adentro del Monumental. Y yo decido quién alinea también. En todo caso, pues... En todo caso, tienen que saber negociar. Capacidad de negociación. Porque tienen que quitarse de encima a los empresarios. Tienen que quitarse de encima a los empresarios para la venta de jugadores, que es el mayor ingreso que deben de tener una institución como el Emelec o el Barcelona. Liderazgo de unidad. Sí. Importante. Muy importante. Porque si no hay unidad, cada quien jala para su molino. Lo que le pasó al señor Guzmán, que en determinado momento, recientemente, él fue presidente y ya se empezaron a ver las fisuras con los 4 grupos de poder que tenía dentro metidos el señor Guzmán en su oficina. 4 grupos de poder que pusieron dinero. ¿En Liga también? En Liga también. Ajá, correcto. Ya se curó eso. Gracias a Dios se curaron de eso. Entonces, ahí es donde te decía, Víctor, que el empresario, el dirigente, tiene que venir con su propio peculio, ¿verdad? Que su nombre tenga peso a nivel bancario como para poder resolver. ¿Por qué? Porque si no te pasa esto. Tienes a personas metiendo dinero en tu equipo y que obviamente están pidiendo toma de decisiones porque están poniendo su dinero. Empiezas a ceder el poder y entonces cuando tú te das cuenta tienes resquebrajado, el sistema de poder lo tienes resquebrajado. Y ni qué decir que eso automáticamente se va hacia abajo, donde están todo el camerino, y se te despedazó el equipo. Por supuesto, por supuesto. Mira lo difícil que fue para el señor Antonio Álvarez rescatar 2025-2026 a el Barcelona, cuando se le fueron este montón de jugadores por la falta de pagos. Todo esto que caben como requisitos están dentro de lo que se necesita, claro, para poder ser un buen dirigente. Sí. ¿Sí? Para poder ser un buen dirigente. Estamos en liderazgo de unidad. ¿Por qué dice liderazgo de unidad? Habilidad para unificar a las distintas facciones, porque existen en todos los clubes, incluso a nivel federativo, porque acá también les pagan. Obviamente. Toma por tu voto, ñaño, ya sabes. Esas cosas tiene que tener liderazgo para poder unir a todo el conglomerado y hacer las cosas de la mejor manera posible. ¿Sí? Ex dirigentes que también te quieren serruchar el piso. Sí, que viven para eso. Por supuesto.
Entonces eso te lleva a tú a convencer a tus aliados y a los que están por ahí un poco separados que se unan a ti, y ese señor es dirigente que se vaya para el demonio. Y es como se manejan las cosas. Ahora, Víctor, yo te voy a decir una cosa que a mí me viene dando muchas vueltas a la cabeza, de lo siguiente. Cuando empezó todo este problema ya fuerte, esta parte final del señor Guzmán en Emelec, el señor Guzmán dijo en una conferencia de prensa, la persona que está detrás de esto, de lo que le está pasando al Emelec, es Cristian Novoa. Hablando de este tema. Sí, y entonces, yo me quedé pensando en una cosa. Si el señor Cristian Novoa, de verdad, ha estado detrás de toda esta manipulación de denuncias, de saber cosas, de que había firmas, de que esto y que lo otro, que allá, y no lo hizo de la forma apropiada, yendo a la fiscalía, él apersonándose a la fiscalía, ajá, y presentar las denuncias respectivas del caso y dar la cara y que todo el país sepa que él es el que está detrás. Si él lo hizo detrás de bambalinas, estuvo moviendo los hilos y los títeres, yo lo único que te puedo augurar, Víctor, es que a él le va a pasar exactamente lo mismo en 1 año o en 2 años adentro del Es que es tal cual. lo mismo le va a pasar. No hagas mal y esperes bien, dice la frase. No hagas mal y esperes algo contrario, algo diferente. No. Y por último, señor Calderón, algo difícil de encontrar en la costa: transparencia. Sí. Porque en la sierra sí la hay. Sí, es que es diferente. O sea, es que la forma de pensar del serrano es diferente a la forma de pensar Del costeño. del costeño, y evidentemente se requiere de una habilidad, porque la transparencia también es una habilidad que debe de tener los dirigentes. El presidente de un equipo tiene que tener esa transparencia y decir, porque te voy a poner ejemplos. El caso del señor Antonio Álvarez tiene un bache en el 2025, en el mes de agosto, saliendo de la ventana de pases, ¿verdad? Cuando compraron a Miguel Parral, el señor Antonio Álvarez se despierta un día con un bache económico brutal de millones de dólares. Caído adentro del Barcelona. ¿Y qué hizo? Ajá. No hay transparencia. Que nadie sepa eso. Y lo logró contener. Logró contener en la cúpula el problema del bache económico. ¿Cómo fue que nos terminamos dando cuenta? Pues cuando los jugadores se fueron a huelga. Claro, y porque yo me quedé pensando, cuando yo leí la información de que se habían a huelga, yo me quedé, ¿y ahora por qué estos babosos, por qué se van a la huelga? Porque nos deben 5 meses. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo que les están debiendo 5 meses a los jugadores del Barcelona? Y se llenaban la boca diciendo, somos los que pagamos puntual. Ajá, correcto, pero ¿en qué momento? ¿Pero cómo pasó esto? Entonces, cuando tú te vas en el calendario, que le están debiendo 5 meses y están debiendo premios desde el 2024, ahí tú empiezas a entender muchas cosas. Los problemas que tuvo que enfrentar el señor Antonio Álvarez bajo su administración, bajo sus decisiones del problema económico. Y esto no fue por quedarse fuera de la Libertadores, fue por un motivo muy simple, porque se gastó la plata que no se tenía que gastar. Claro, lógico. No hay ningún problema. Ahora, ese billete se agarró y se le acumuló a la deuda que tiene el Barcelona. Alguien tendrá que pagar eso después. Alguien lo terminará Eso ya es pagando. normal. Pero lastimosamente ya se ha vuelto una normalidad. Entonces ese es el problema que se tiene con los equipos por la falta de transparencia. El señor Guzmán igual. Cuando el señor Guzmán, 2 o 3 semanas después de haber llegado al cargo y empezó el resquebrajamiento con los grupos de poder, si él hubiese sido transparente, yo creo que el señor Guzmán estaría hoy sentado en la silla de presidente del MLE. Si hubiera sido sincero y transparente, hubiera sido diferente. Pero no, tapaba aquí, tapaba acá, tapaba esto, tapaba... No sé si has visto esas paredes para juegos para niños que tienen un montón de huecos y aparece una figurita y hay que tratar de agarrarla. Así ha pasado durante meses el señor Guzmán tratando de tapar huecos y huecos y huecos en esa pared para que la gente lo supiera. Cuando del Emelec todo se sabe, todo se sabe. Lógico. Se tapaba uno para tapar otro, se tapaba uno para tapar otro y eso se hacía más grande. Entonces ahí sí viene lo que decimos aquí, quizás el requisito más importante, la transparencia. La transparencia. Estimado amigo, pues son los requisitos que debe tener un socio, porque debe ser socio, si no, no puede postularte, para poder postularse a la presidencia de cualquiera de los clubes a nivel nacional. ¿Sí? Y si esto cambiase,
como se está esperando todo el mundo, que ya cambie la razón social de los clubes, estos requisitos serían muchísimos más. Porque ya no lo va a poner solo el club, ya ahí viene el nivel empresario, tiene su normativa y ahí es donde los clubes se van a mejorar. Deberían, todo el mundo ya tiene que cambiar su razón social. Por ahí creo que 2 o 3 equipos lo están haciendo, están en proceso. Sí, hay 2 o 3 equipos que obviamente están en el proceso porque han visualizado el futuro. Sociedad Anónima. Anónima. Ajá, correcto, como tiene que ser. También curiosamente sé que hay muchos deportistas de otras disciplinas deportivas que también están cambiando su forma de pensar y dijeron, oye, esto tiene lógica. O sea, yo soy atleta, Claro. yo soy maratonista, ¿verdad? Y me quejo todos los santos días de que no tengo un centavo para poder ir a Estados Unidos a competir. Conviértete en una sociedad deportiva anónima y vas a poder tener acceso a un montón de facilidades que te permite la ley, Así una es. empresa privada. Así es. Ah, pero no, tú querías que te apoyaran, que te patrocinaran. Ah, no, pues, sí, ven, que yo te voy a ir sin latas para que te ayudes, que te comas algo en el viaje. No, ¿A vender Corvich? no, perdón, el atleta no necesita 100 latas, necesita 100,000 Claro. para poder hacer un entrenamiento como Dios manda. De élite. De élite, $100,000, no $100. Es la situación, estimados amigos, esperando porque hayamos aclarado alguna duda si usted la tenía, alguna inquietud. Y cualquier cosa, sus comentarios nosotros los leemos y los aclaramos de ser la situación. Estamos para eso, no te olvides aquí en MR Producciones de la Imagen y tu programa, Hablando de Fútbol. Gracias por haber estado junto a nosotros en este especial sobre cuáles son los requisitos para poder ser presidente de un club deportivo en nuestro medio. Muchas gracias, haz bien y nos mire aquí. Muchas gracias, nos vemos pronto.